Hola, 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 ¿cómo estáis? Espero que estéis muy bien, bienvenidos un día más. Hoy no vamos a hablar solo de precios ni de si el mercado sube o baja esta semana. Vamos a hablar del contexto, porque muchas veces miramos gráficos aislados, titulares también sueltos o movimientos diarios, pero olvidamos algo clave y es que los mercados no se mueven por una sola razón, sino por la combinación de fuerzas que actúan al mismo tiempo. En este vídeo vamos a conectar varias piezas que, pues vistas por separado, pueden parecer normales, pero cuando las juntas empiezan a contar una historia distinta. Primero veremos cómo algunos datos macroeconómicos están empezando a mostrar señales de desgaste bajo la superficie. Después pasaremos y analizaremos un escenario del que casi nadie habla ahora mismo y es la posibilidad de una dinámica más, por así decirlo, deflacionaria que inflacionaria. También hablaremos del papel de la geopolítica y de cómo las tensiones globales pueden acelerar movimientos que ya estaban gestionándose y por supuesto bajaremos todo eso al mercado real, al comportamiento de Bitcoin, a la estructura del precio y al volumen para entender qué están haciendo realmente las manos fuertes. Porque algo muy importante que quiero que tengas en mente durante todo el vídeo es esto, y es que un activo puede subir incluso cuando el entorno general se vuelve más frágil. Así que vamos paso a paso, poco a poco, para que lo entendamos toda la perfección, conectando cada pieza. Vamos a empezar con el vídeo. Vamos a empezar por lo básico, que son los datos, porque al final todo esto empieza ahí. El primer dato importante es el PMI de servicios, que ha caído a 49,8. Y esto no es un número cualquiera, es una línea muy clara. Por encima, básicamente, de los 50 hay expansión económica y por debajo de los 50 hay una contracción. Es decir, ya no estamos hablando de crecimiento más lento, estamos hablando de caída de actividad. Es decir, para que me entendáis bien, sé que muchos os haréis la pregunta, ¿y entonces por qué importa tanto el sector de servicios? Y es que básicamente importa porque es, por así decirlo, el corazón de las economías modernas. No es solo turismo, restaurantes, es tecnología, finanzas, educación, logística también, y cuando eso se enfría, por así decirlo, el resto suele seguirle. Y esto normalmente no pasa de golpe, empieza suave poco a poco y luego se va acelerando. Ahora vamos al segundo punto, que son los salarios. Los ingresos medios por hora están cayendo y esto es más importante de lo que parece, porque la economía moderna depende del consumo y el consumo depende del dinero que tiene la gente, por así decirlo, en el bolsillo. Si los salarios bajan, el consumo se reduce y cuando el consumo se reduce, las empresas venden menos. Y cuando venden menos, pues recortan. Y aquí es donde empieza el efecto dominó que os estoy comentando. Ahora entramos con el dato del empleo. Los titulares dicen que el paro baja, pero cuando miras debajo ves otra cosa. Y es que la tasa de participación laboral ha caído hasta el 61,9%. Y os preguntaréis, ¿esto qué significa? Que hay gente que directamente ha dejado de buscar trabajo, ya no aparece en las estadísticas, básicamente. Así que sí, el paro baja, pero no porque haya más empleo, sino porque hay menos gente intentando trabajar. Eso no es fortaleza, esto es desgaste. Ahora entramos en una parte clave del vídeo y es que durante los últimos años todo el mundo ha estado obsesionado con la inflación, subida de precios, bancos centrales subiendo tipos, pérdida de poder adquisitivo, pero los datos empiezan a apuntar en otra dirección y es la deflación. Y esto es mucho más peligroso de lo que la mayoría cree, porque básicamente la deflación no es simplemente que los precios bajan, eso sería la versión, por así decirlo, más bonita, y la versión real pues sería esta, y es que los precios bajan porque básicamente nadie compra. Ahora mismo tenemos actividad cayendo, tenemos salarios debilitándose, tenemos demanda enfriándose, presión inflacionaria perdiendo fuerza, y esto no es un entorno inflacionario fuerte, esto empieza a aparecer otra cosa, y la deflación pues tiene un problema estructural muy serio, y es que se retroalimenta, menos consumo, desemboca en menos ingresos, eso a despidos, eso aún a menos consumo, es un ciclo, no sé si me entendéis, y romper ese ciclo no es fácil, que digamos. Ahora, a todo esto que hemos comentado, que tenemos todos los datos encima de la mesa, le añadimos otra variable y es la energía.
Si en algún momento las tensiones energéticas se relajan, podríamos ver caídas fuertes en petróleo, en gas, y eso, lejos de ser solo positivo, podría reforzar el escenario deflacionario que os estoy comentando, porque abarata costes, pero también refleja caída de demanda global. En ese tipo de entorno pasa algo interesante, y es que no hay refugios perfectos. Puede caer la bolsa, puede caer el oro, pueden caer también las criptomonedas y Bitcoin, incluso los bonos pueden sufrir en ciertos momentos, y esto, eh, que os preguntaréis, entonces todo esto que estás comentando, que suele fortalecerse con todo esto, y es la liquidez, se fortalece también el efectivo, se fortalece el dólar, porque son momento de incertidumbre. El mercado no busca rentabilidad, busca básicamente sobrevivir. Y ahora vamos con el catalizador, y es el, por así decirlo, el que acelera todo esto, que es la geopolítica, como ya sabréis. Los mercados no se mueven solo por datos económicos, como os he comentado al principio del vídeo, también se mueven por expectativas, y ahora mismo hay una expectativa que empieza a ganar peso, y es una posible escalada militar importante en Oriente Medio. Cuando el mercado empieza a percibir riesgo bélico, el comportamiento suele repetirse bastante. Primero tenemos incertidumbre, que es igual a caída, después ya vamos con un rebote técnico si hay una pausa o una negociación, y finalmente el mercado decide dirección según la duración del conflicto. Pero lo importante no es solo si ocurre o no, lo importante es que el mercado lo está empezando a descontar, y eso afecta a todo, tanto a materias primas como a divisas, como a la renta variable, como a las criptomonedas y a Bitcoin. Y aquí es donde pues todo empieza a conectarse, porque este tipo de eventos no crean tendencias por sí solos, pero pues sí aceleran las que ya pues están o estaban formándose. Ahora dejamos el tema macro y geopolítico y pasamos al gráfico. Tenemos a Bitcoin en pantalla, porque al final el precio es donde pues todo se refleja. Bitcoin ahora mismo está en una estructura bastante clara. Tenemos un rango entre la zona de los 66.000 y 69.000 dólares, y un soporte más profundo en la zona de los 60.000, como comenté en vídeos anteriores. Y hay algo muy interesante en el comportamiento del precio. Cada vez que el mercado se acerca a la zona de los 69.000 dólares desde arriba, aparecen mechas inferiores largas. ¿Qué significa todo esto? Pues que hay compras agresivas absorbiendo ventas. Esto no es casualidad, ¿vale? Es un patrón, y ya lo hemos visto antes. Después de movimientos fuertes a la baja, lo que se conoce como los selling climax, ¿vale? Pues suelen aparecer fases de acumulación, zonas donde el precio no se dispara, pero tampoco cae, donde parece que no pasa nada, pero en realidad está pasando todo. Y aquí pues está la clave de todo el vídeo, básicamente, porque el precio pues puede subir dentro de un contexto macro débil, como os estoy comentando. Por eso es tan importante separar dos cosas: la visión macro y el riesgo elevado de la estructura técnica y oportunidades tácticas. Puedes tener, yo os digo, un rebote del 10%, un 15%, incluso más, y aún así estar dentro de un entorno global frágil. Ahora vamos a una herramienta clave para entender lo que realmente está pasando, y es el volumen. Como siempre os comento en los vídeos, el precio te dice qué ocurre, pero el volumen es el que te dice quién lo está haciendo. Cuando vemos picos de volumen en zonas clave, normalmente hay instituciones detrás defendiendo pues estos niveles, acumulando, distribuyendo, pero lo realmente importante no son los picos aislados, son las, por así decirlo, las secuencias. Cuando varias velas consecutivas tienen volumen alto, ya os digo, ahí es donde pues hay intención real, ahí es donde empiezan los movimientos de verdad. Y luego está otra lectura más avanzada, que es el volumen neto. Si ves mucho volumen comprador, pero el precio apenas sube, eso significa que alguien está vendiendo fuerte contra esa demanda. Esto, pues, por así decirlo, está frenando el movimiento, y eso suele indicar una cosa: control. Control del rango y control también del precio. Y cuando eso ocurre, el mercado no está listo para moverse libremente. Y aquí viene la parte más importante, porque todo esto está muy bien, pero la pregunta real es, ¿qué hago yo personalmente con todo esto, con todos esos datos que os estoy comentando? Y es que mi postura personal ahora mismo es clave, y también es clara, como siempre os digo, es tener prudencia en estos momentos, porque yo estoy invertido, como ya sabréis, en una parte, por así decirlo, de mi capital en spot, y otra parte fuera del mercado. Lo tengo pues en liquidez, y no porque no vea oportunidades, sino porque el contexto general no me parece favorable, como os he estado comentando. Y esto es importante entenderlo bien, no estar en el mercado
o no estar parcialmente, bueno, no estar completamente invertido en el mercado, mejor dicho, también es una decisión activa. Prefiero pues perderme una subida de un 15% que quedarme atrapado en una caída de un 40%, porque al final esto no va de tener razón, como siempre os comento, va de saber gestionar el riesgo. Y eso es lo que diferencia a alguien que sobrevive en el mercado de alguien pues que prácticamente desaparece. Y hasta aquí el vídeo y el análisis de hoy. Al final, la idea principal que quiero que te lleves hoy de este vídeo es que el mercado no es blanco o negro, no es simplemente, yo os digo, alcista o bajista. Es un equilibrio constante entre datos económicos, expectativas, riesgo laboral y comportamiento del precio. Ahora mismo vemos señales mixtas, una estructura técnica que puede ofrecer oportunidades al corto plazo, pero dentro de un contexto macro que exige más prudencia que euforia. Por eso, más que intentar adivinar el próximo movimiento exacto, que eso es imposible, como ya sabréis, lo importante es entender el entorno y gestionar el riesgo con cabeza fría, como siempre os comento. Esto no es asesoramiento financiero, ni mucho menos, básicamente es mi interpretación personal del mercado y la forma en la que yo intento, por así decirlo, navegarlo. Si este análisis te ha aportado perspectiva o te ha ayudado a ver el mercado desde otro ángulo, apoya el vídeo con un me gusta, siempre se agradece. Déjame en comentarios tu opinión al respecto. Y ya sabéis, espero que estéis muy bien. Nos vemos en el próximo vídeo. Mente fría. Adiós.